Bien, como sabemos, las exportaciones vienen cayendo en nuestro país ya desde hace 2 o 3 años, pero las que venían cayendo eran las tradicionales, las exportaciones mineras por la caída de los precios mineros. En cambio, las exportaciones no tradicionales que en el Perú han venido creciendo a tasas muy altas, 20% al año, digamos, en los últimos 20, 22, 23 años, han empezado también a caer en los últimos meses. Aquí tenemos... acabo de sacar del INEI las exportaciones no tradicionales han caído entre enero y mayo en menos 4, prácticamente 5%, menos 5%. Y en el mes de mayo en particular, 7.7% han caído las exportaciones no tradicionales. Ahí están las textiles, metalmecánicas y todo lo demás. Bueno, estamos con Eduardo Amorortu, que es presidente de ADEX, para tratar de entender por qué están cayendo las exportaciones no tradicionales y al mismo tiempo qué podemos hacer para resolver este problema. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Gusto estar contigo y tus audiencias. ¿Qué está pasando? Esto es algo preocupante, ¿no? Porque esto de alguna manera el Perú, hemos estado creciendo mucho en exportaciones no tradicionales en los últimos 20 años. Ha crecido más en volumen que las tradicionales, que la minería. Sí, claro. No en precio, porque los precios mineros de las mineras subieron mucho, pero en el volumen las no tradicionales han crecido 3 veces más en promedio de tasa anual. Entonces, pero sin embargo ahora esto se ha parado. ¿Por qué? Sí. Bueno, Jaime, las exportaciones empiezan a caer por la suma de tradicionales y no tradicionales el año 2012. Pero ya se veía desde el 2011 que el horizonte estaba cayéndose, ¿no? Las tradicionales, en efecto, estuvieron en una mejor situación por un periodo hasta el año, básicamente, comienzo del año pasado. Y lo que se mantuvo por un tiempo más ha sido el agro, ¿no? El agro claro, no tradicional ha estado creciendo, en efecto, en los últimos años en rango del 20 y algo por ciento. Eventualmente, crecer 2 cifras, aunque fuera un 11, es un buen número. Pero resulta que ya este año tenemos 3 meses consecutivos que el producto estrella, que es el agro no tradicional, viene cayendo, ¿no? Y actualmente, o sea, este mes, por ejemplo, ha sido ya en el mes de junio, usted ha dado números a mayo, en el mes de junio las exportaciones tradicionales en total han sido de 3% negativo y las no tradicionales 9.7%. Esto pone al país en general en menos 15.7 en el semestre, pone en menos 19.2 las tradicionales y en 7.5 todo negativo, ¿no? No tradicionales, ¿no? Bueno, esto se debe a una falta de visión, definitivamente, ¿no? O sea, nosotros hemos venido alertando de alguna forma de 2011, luego el 12 y el 13 con mayor insistencia, sobre que se tomen medidas porque se venían los problemas. Pero vemos que se han dado algunas medidas, pero ninguna de las medidas pues es de efecto inmediato, porque no se ha visto el corto plazo, y las otras que se están dando van a ser eventualmente algunas de largo plazo, pero no son las importantes, ¿no? Se están destrabando algunas cosas para inversiones mineras, para inversiones de infraestructura grandes, pero no se ve nada en lo inmediato y en lo que es promoción o desarrollo o ayuda o visión de lo que es exportaciones no tradicionales, ¿no? Entonces, esto es una falta de visión, un desfase, un desenfoque del Ministerio de Economía, no solamente de... Visión, el Ministerio de la Producción. Justamente una de las cosas que esgrime el gobierno es que ahora tienen un Ministerio de la Producción que ha planteado una política de diversificación productiva, que básicamente son exportaciones no tradicionales. Hay una visión de largo plazo. Bueno, te estoy diciendo que el largo plazo será de acá a 4 años, 5 años. Cuando habla de visión es largo plazo, pues visión no es corto plazo. También tienes que mirar el corto plazo. O sea, ¿qué haces con el corto plazo? No es visión, sino mirar corto plazo. No, hay que mirar el corto plazo y tener visión. O sea, la visión, tú ves de aquí hasta el fondo, no es solamente el fondo, tú estás mirando el fondo. Estás reclamando visión de corto plazo. No, bueno, pero ¿para qué se requiere? Estamos reclamando acciones de corto plazo, acciones de mediano plazo y acciones de largo plazo. De acuerdo. Esas visiones o propuestas las venimos haciendo continuamente. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es definitivamente tomar el toro por las astas y hacer justamente ese esquema progresivo. Medidas de corto plazo,
medidas de largo plazo, de mediano plazo y medidas que te lleven a pensar en ¿cuáles cómo... son las medidas de corto plazo, por ejemplo? Medidas de corto plazo tienen medidas de simplificación tributaria en materia de IGB, por ejemplo, ¿no? Reducción de costos laborales. El problema es que en el Perú nadie quiere tomar por las astas de los temas laborales ni tributarios, que son definitivamente problemas serios. O sea, el tema de ¿Te refieres a la rigidez de la legislación laboral? La rigidez de la legislación laboral es una FIL y todo lo relacionado con ello. Y las propuestas de que esto... Pero algunos regímenes de exportaciones no tradicionales tienen unas fórmulas más flexibles. Por ejemplo, las agroexportaciones, los textiles mismos pueden tener contratos fijos, ¿no? Aunque han introducido unas dificultades. El problema es que pasa lo mismo, que está aconteciendo ahora lo mismo que acontece con el tema minero, ¿no? Hay grupos de gestión especializada que están tratando de minar estos contratos, ¿no? Estas normas, están vigentes, ¿no? Todavía. Sí, claro, están vigentes. ¿Qué más se necesitaría entonces? Bueno, esos contratos, a esas normas hay que definitivamente tratar de ponerles una vigencia mayor. O sea, por ejemplo, el contrato de promoción del agro tiene vigencia hasta el año 21. Si alguien quiere venir a invertir en este momento en tierras en olmos, por decir, comprarse 3, 4 mil hectáreas en olmos, ¿cómo compra si no sabe que cuando él empieza a producir, ya empieza su etapa productiva, no sabe qué va a venir? Y además no sabe qué va a pasar ahora, ¿no? Entonces, esas normas que han sido las que han puesto 800.000 puestos de trabajo, son normas que son importantes. O sea, lo que tenemos que mirar como país es que cuando las exportaciones tradicionales se caen muchos puestos de trabajo, se cae y todo lo que viene atrás. No es solamente tradicionales y tradicionales, pero la mayoría están en no tradicionales, ¿no? Claro, porque las no tradicionales dan mucho empleo. Por ejemplo, el agro, por ejemplo, textiles da mucho empleo, confecciones y todo lo demás. Todos estos si tú quieres, puedes poner la presentación número 5, ahí tenemos la número, ¿cuál es esa? Perdón. ¿Puedes poner la número 5, por favor? Eso es lo que representa en puestos de trabajo las exportaciones en Perú. 1 millón las tradicionales al año pasado y 1.600.000 este año. O sea, ¿Cómo que las tradicionales 1 millón? No, claro, sí, las millones. ¿Por qué? Porque tienes agro tradicional que es potente y tienes minería que, claro, por el volumen que se exporta en dinero y el volumen que se exporta en cantidad implica medio millón de 1 millón las tradicionales y 1,5 millones las no tradicionales. Ya, eso es empleo, pero no, ahí no veo, porque está la obra tapa de... Eso es empleo total. O sea, total. Lo que pasa es que, como todos sabemos, cuando hay un... Si puedes poner la 4, por favor. Cuando hay una exportación... ¿sí? ¿Cuál es la 4? Perdón, la número 2, disculpa, la número 2. Ahí está. Eso es lo que implica, cuando tú exportas algo, vamos a suponer en el agro, tienes empleo directo de agro, o sea, lo que se produce en el agro. Luego tienes un empleo indirecto porque el agro consume industria y consume servicios. Claro. Eso baja y te da trabajo. Cuando tú das trabajo, la gente que trabaja va a consumir. O sea, tienes empleo, y eso se llama empleo inducido. Lo que tú ves en el cuadro que hemos visto en la número 5, si lo puedes regresar, es el total del empleo inducido, el indirecto y el directo. Bueno, es cierto, no me ha quedado claro hasta ahora cuáles son las medidas que hay que dar en el tema laboral, porque efectivamente se han dado varias leyes, como por ejemplo la de salud y seguridad en el trabajo, que encarecen, ¿no es cierto?, que obligan a la empresa a adoptar una serie de medidas que encarecen la producción. Esa es lo que hay que precisar, de qué estamos hablando. Primero eso, segundo, la rigidez laboral, o sea, tú poder mover a una persona en el sistema laboral es imposible. Estamos en el ranking... En el ranking de empleabilidad en el World Economic Forum estamos en la cola. Sí, pues. Y esto se debe justamente a la rigidez laboral también. O sea, para una empresa... Pero ¿cómo hacemos para eso? Digamos, eso requiere... Una decisión política. Alguien tiene que poner una decisión política, igual que pasa con el tema tributario. O sea, el tema tributario, en vez de ser una entidad... Pero no requeriría también una... Yo creo que debería haber una reunión entre los dirigentes gremiales de los empresarios, por ejemplo, de ADEX, de la Asociación Nacional de Industrias, etcétera, con los dirigentes de la CGTP,
una especie de encerrona de varios días hasta que se expliquen, que se digan las cosas como son y al final llegar a una suerte de nuevo pacto laboral, porque, para no tener que imponer las cosas, ¿no? Sino para llegar a un convencimiento colectivo de la necesidad del cambio. Nosotros estamos proponiendo que el presidente, que ahora le han pasado la pelota, digamos, para que él decida en el tema político, que felizmente han dicho que no van a aumentar el sueldo mínimo, no es porque nosotros estemos en desacuerdo, nosotros quisiéramos que haya un mayor incremento del sueldo mínimo, pero si hubiera una mayor productividad, o sea, tiene un tema que tiene que discutirse. No, como tú dices, los sueldos aumentan cuando hay inversión, cuando hay producción, por ejemplo, en el agro no tradicional, los sueldos se han multiplicado por 2, por 3, ¿no es cierto? Por 3, ¿no es cierto? Claro, porque hay demanda de trabajadores, porque hay mucho trabajo. Entonces, y hay mayor productividad. Hay mayor productividad, entonces, y faltan trabajadores, entonces se roban los trabajadores de una empresa a otra, para eso tienen que subirles el salario. Entonces una alternativa es que el presidente devuelva esa pelota que le han pasado, el gobierno devuelva la pelota al Consejo Nacional de Trabajo y le diga, señores, es su responsabilidad encontrar la fórmula para que esto camine de una forma adecuada y que no sea una responsabilidad política. Porque ahora hay dos puntos de vista, uno que dice no, el otro que dice sí. El Consejo Nacional de Trabajo, por lo visto, no... Bueno, pero entonces si el gobierno le devuelve la pelota y no son competentes, al final no vamos a estar de acuerdo, que desaparezca el Consejo Nacional de Trabajo, pues. Porque si no pueden hacer, se deberían hacer una encerrona, ¿de acuerdo? Hasta que termine sin cámaras, sin nada. Y se logre que el tema vaya por el lado de la productividad, porque en realidad el tema es que gente que está bajo el sueldo mínimo en el sistema nacional son 7,5 millones de personas, de las 15 millones empleadas casi, ¿no? Entonces, si tú subes... Están debajo del sueldo mínimo. Porque son informales y todo aquello. Pues. Claro. No te olvides que la informalidad del Perú está en el 70%. Claro. Y el peor problema, Jaime, que tiene el país es la informalidad. El peor. Porque eso genera falta de trabajo. La falta de trabajo genera... es un círculo vicioso, genera delincuencia, que es otro tema que tenemos gravísimo, el tema de seguridad. Los costos de seguridad para la industria y para la actividad exportadora son realmente... Bueno, ese es un tema, el tema de las reglas, las leyes laborales, las reglas laborales, que hay que, mientras más flexibilización, más trabajo y por lo tanto mejores sueldos. ¿Qué otro... ¿Qué más hay que hacer? Bueno, aparte de la reforma tributaria y laboral, tenemos que ver promoción de inversiones en exportaciones para diversificación de productos, que se está más o menos trabajando, pero también hay que ver políticas de ajustes de la reforma de segunda generación, que hasta ahora nadie ha tenido el coraje de hacerlas. O sea, reformar el sistema de gestión pública para que el sistema sea más amigable, tenga la relación entre gestores públicos y privados sea una relación amigable y no una relación ahora que ahí tiene una pared al medio, ¿no? Tienes reformas institucionales para mejorar justamente la reforma de segunda generación, implementar planes de desarrollo sectoriales. Acá uno de los temas fundamentales es que nos seguimos cayendo en competitividad y lo que debería hacer el gobierno es poner objetivos. Es el presidente, cuando suma o decida nombrar a alguien, tendría que ponerle esos objetivos, pues que los índices de competitividad que le tocan a cada sector tengan una reducción determinada, como un sector público. No puede ser nuevamente que en el tema, por ejemplo, de informalidad, el Plan Nacional de Competitividad tenga un 3.5% de meta para 5 años. O sea, 3.5% no nos sirve para nada. O sea, tenemos que tener metas más positivas, más ambiciosas, y decir, oye, cada año tenemos que bajar 5 puntos, y ese es el objetivo del país, por lo menos 5 puntos, el ranking de competitividad. Si eso se pudiera hacer, y debería ser una misión, una obligación del gobierno, sí, pues. Podría uno decir, oye, de acá a 8 años vamos a estar cercanos a Chile, porque Chile también va avanzando. El problema es que no nos damos cuenta de eso. Los países con los que tenemos relaciones ahora con la Alianza con el Pacífico, con Chile, Colombia, México, nos siguen ganando distancia. O sea, sí, pues. La competitividad que tienen es muchísimo más alta que nosotros porque no tomamos decisiones positivas. Si bien es cierto, como tú decías hace un momento, el presidente y el gobierno ha planteado el tema del Plan Nacional de Competitividad, de Diversificación Productiva, que es cierto, es una herramienta, pero una herramienta que va a producir a mediano y largo plazo. Ahí están, para satisfacción nuestra, por ejemplo, la mesa forestal, que la venimos peleando, el tema forestal, Jaime, hace años, desde ADES, años, y el país
que tiene 60% de Sí, espacio vinculado a la selva, no hace nada. Perdón, a la madera no produce nada, exportamos menos de 200 millones. Sí. Y a acuicultura igual, se cayó la ley de acuicultura del año 2013, ¿y quién la cortó? El MEF. El MEF cortó, no promovió, no ayudó a promover, y en la de ahora tampoco avanzamos. Tenemos casi año y medio sin ley. ¿Cómo hacemos para progresar si no tenemos una ley y no nos ponemos de acuerdo en temas realmente importantes, 2 áreas vitales para el desarrollo del país, por ejemplo? De acuerdo, de acuerdo. Bien, Eduardo Mororto, muchas gracias por su participación en la Hora N, efectivamente. ¿Ah? ¿Puedes darme un segundo? Sería un segundo. Sí, quería realmente comentarte también que a fin de mes, el 26, 27 y 28, tenemos la Expo Alimentaria, ¿no? La feria Expo Alimentaria, la feria más importante de América Latina vinculada a la... Después de la de Milán, a la que no fuimos. Bueno, pero es otra cosa. Pero este tema es un tema de orgullo para Perú, que sea una feria tan importante, ¿no? O sea que de acuerdo. Podemos hacer algo por eso, para promoverla más, ¿no? Bien, muchas gracias. Fue Eduardo Mororto, entonces el presidente de ADES, un tema sin duda muy serio. No es posible que nuestras exportaciones no tradicionales que venían creciendo a tasas muy altas en los últimos 20 años, diversificando la economía efectivamente sin necesidad de ninguna política especial, pues ahora estén en retroceso. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el